Este episodio vamos a tratar de las leyendas negras de la iglesia. Hemos escuchado sobre la Inquisición, sobre el caso Galileo, sobre las cruzadas y muchas otras cosas. Vamos entonces a entrar en este tema. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! La dinámica que vamos a estar manejando en esta segunda temporada es que al inicio vamos a hacerle alguna pregunta a los padres, así para conocerlos un poco más y a ver quién se anima a responder. Entonces la pregunta del día de hoy, padres, ¿les ha tocado dentro de las misas alguna situación un poco curiosa con la gente? A mí sí me pasó en una misa de bendición de niña de 3 años, cuando puse la mano para poderle dar la bendición, que uno la pone arriba de la niña lo primero que hizo fue defenderse, entonces concluí, le dije a los papás, se ve que la golpean bastante. La educan bastante. Bien, pues bueno, vamos a entrar en este tema de las leyendas negras. Vamos a comenzar con las cruzadas. Las cruzadas, bueno, primero, ¿qué eran las cruzadas? Bueno, originalmente, o la idea que había de fondo en las cruzadas, era llegar e ir a Tierra Santa para rescatar los lugares santos. Entonces, en ese sentido, pues era un movimiento que era obviamente bélico, de ir a los lugares de Tierra Santa por parte de la iglesia para recuperar los lugares y las cosas santas. Muy bien, entonces tenían objetivo bueno, recuperar los lugares santos, y de ahí yo subrayo que en primer lugar pues eran lugares santos pertenecientes al judaísmo, después al cristianismo. Entonces cuando llega el Islam toma estos lugares, se apodera. Entonces las cruzadas pueden ser vistas en un inicio más bien como una reconquista de algo que nos pertenecía, ¿no? Porque hay quienes dicen que de entrada eran actos de ir y conquistar. Pues no, al inicio eran de los judíos y cristianos, ¿no? Poner esa base. Pero bueno, se hacían estas cruzadas, se reunían ejércitos de Francia, España, de todo el imperio cristiano romano. Iban con el lema, Dios lo quiere. Dios quiere que reconquistemos estas tierras. ¿Puede Dios querer una guerra? ¿O estas guerras, estas cruzadas en particular? Es donde hay que hablar obviamente del contexto histórico también, ¿no? Donde obviamente que hubo muchos abusos de parte de los dos lados, también de parte de los cristianos, y hay que entender que el contexto histórico, político, religioso estaba, pues había una simbiosis, ahí estaban completamente identificados la política con la religión. Entonces era fácilmente confundible una guerra de un país cristiano, como en aquel entonces, como si fuera una guerra cristiana, pero había una simbiosis ahí. Hay que meterse también a estudiar el tema de la guerra justa, si de verdad era tener un motivo justo, si era justificable el que hubiera tanta muerte, tantos desastres a fin de cuentas, ¿no? Pero por supuesto descartando los abusos que hubo muchísimos abusos, como en cualquier guerra, creo que lo que hay que pensar también de fondo es que estaban defendiendo también un reino, que estaban defendiendo un lugar, no simplemente conquistando, sino también defendiendo desde mi punto de vista. También hay que recalcar, viendo el momento histórico, que había mucha lucha entre los reinos en esa época, ¿no? Y entre católicos. Entonces, al ver, por así decirlo, un enemigo común, también los unió a ellos, ¿no? Entonces, era también como pensar, no, mejor ser cristianos amigos y no pelearnos entre nosotros, sino encontrar un enemigo común, que sería, pues sí, el Islam. Sí, lo que le insisto que no podemos tampoco juzgar esa guerra desde nuestra propia perspectiva. Tenemos que meternos en toda la perspectiva de ese momento histórico, que no era nada fácil, que era un momento muy complicado, muy complejo, donde había pues dos mundos en contra, y tenemos que entenderlo desde ahí, no desde nuestro punto de vista, donde los gobiernos obviamente ya no son cristianos, no sé si musulmanes podemos decir lo mismo, algunos gobiernos que se identifican con el Islam, pero desde el punto de vista cristiano pues ya no es así. Usted mencionó, Padre Adolfo, que estaban muy unidos precisamente la religión y el Estado. No voy a decir si es mejor como era antes o como es ahora, pero ¿cuáles serían los pros de que la religión y el Estado estuvieran más unidos? ¿Cuáles serían los pros? ¿O cuáles serían los contras? Yo creo que Jesús lo dejó muy claro, ¿no? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Creo que es sano tener una distancia entre lo político y lo religioso. Son dos poderes que tienen que estar en conjunción y en diálogo constante para poder encontrar el bien común de las personas. Y cuando se identifica tanto como en aquel entonces, cualquier abuso político va a ser un abuso religioso.
¿no? Y creo que eso es un gran contra que no podemos permitir, porque luego la religión se hace odiosa precisamente por eso. Y también sabemos que el poder, quieras o no, pues siempre, por lo que vemos en la historia, corrompe el corazón humano. Y pues la iglesia también está hecha de hombres y hoy si el hombre tiene mucho poder, es muy fácil que se corrompa su corazón y ya no va a ser esa imagen que está llamada a ser, por ejemplo, un obispo, ¿no? De ese pastor que cuida a su grey. Pero sí hay que insistir, creo yo, mucho en esa época, ¿no? Porque cuando vemos historia la vemos con nuestro prisma, nuestros ojos, pero sería muy interesante como meterse ahí, ¿no? Y es muy difícil, requiere muchos estudios, mucha lectura, y es muy fácil simplemente juzgar y decir, ¿cómo es posible? Tremendo. Pero meterte en ese mundo, leer la cultura, como intentar meterte en la mentalidad de esa época es un desafío muy grande, pero realmente si quieres juzgar las cruzadas y todo eso, sí tienes que hacerlo. Hubo 4 cruzadas mayores, lo que se llama, y luego otras 4 o 5 menores. Se enumeran hasta 9 cruzadas. Eran convocadas en cierto punto por el Papa, bajo alguno de los reyes en particular, y como era convocada por la Iglesia hasta cierto punto, se nombraba un predicador. Normalmente era un religioso, un sacerdote muy famoso, un obispo, con gran elocuencia. Y uno de ellos tenía esta teoría del malicidio. A mí se me hizo muy curiosa cuando la estudié en historia de la Iglesia. El malicidio es, obviamente, como cristianos tenemos que erradicar el mal, tenemos que acabar con el mal. Pero coincide que el mal está pues en los musulmanes. Por lo tanto, hay que matar al musulmán para acabar con el mal. Esa es la teoría del malicidio. Eso podemos decir está bien, está mal, es excusable. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es importante lo mismo, ¿no? Volver al contexto histórico y social. Porque pensemos ellos que habían sido, culturalmente estaban muy golpeados de cómo los musulmanes les habían quitado tanto a través del poder, a través de las guerras, cómo los habían sometido, y llega el momento en el cual ellos pues tenían también ese resentimiento como pueblo. Entonces tal vez como estrategia dijo, pues voy a motivar por ahí para que de verdad se unan a las cruzadas y como tocar un argumento que sea sensible, que vaya directamente al sentimiento para poder lograr que entonces la gente sí se una a él, ¿no? Entonces sí es importante partir nuevamente al contexto, a quién se está dirigiendo y cuál es el argumento con el que busca persuadir. Yo confieso que nunca había escuchado ese término en mi historia de la iglesia, pero ahorita que lo escuché creo que las dos primeras premisas son válidas. Hay que acabar con el mal, el cristiano puede acabar con el mal, pero después sigue, los musulmanes son los malos, eso es donde es erróneo ese razonamiento, ¿no? O sea, los primeros principios del malicidio, que en la etimología es acabar con el mal, eso está bien. El problema es que identificaban musulmanes con mal y querían acabar con ese mal, que ahorita vemos que también puede ser una agresión a la dignidad de la persona, ¿no? Y a su libertad religiosa. Hace poco estaba yo comiendo con un joven unas hamburguesas. Hay que conocer a los padres. A mí me gustan mucho las hamburguesas, entonces me invitó a unas hamburguesas y estamos hablando de la evangelización y todo eso. Y él dice, no, padre, ¿sabe qué? Lo que hay que hacer es agarrar las armas porque la gente no aprende. Entonces la única forma es realmente imponer la fe, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque dije, bueno, pensé que lo habíamos superado ese tema. Pero bueno, vamos poco a poco, partiendo desde ahí. Pero creo que también era una evolución también del aprendizaje de la iglesia, ¿no? Cómo evangelizar de verdad, cómo cambiar corazones, cómo no imponer, pero cómo enseñar mi fe. Y un error, pues, fue a la fuerza. Vamos, ya, como le pegaban a la niña de los 3 años que dijimos al inicio, pues a la fuerza aprenden. Pero después hay que ver las enseñanzas de Cristo, ¿no? Cómo enseñó Él, cómo amó Él. Y creo que vamos un poco madurando, ¿no? Hay errores en la iglesia, hay errores en nuestra vida, pero hay que ir siempre buscando la verdad y madurando y aprendiendo de nuestros errores. Y por supuesto que obviamente esa corriente o esa manera de reaccionar está completamente superada. Nunca va a volver a suceder dentro de la Iglesia Católica algo así, porque ya llegó la luz de que no era algo correcto, por supuesto, ¿no? Entonces, pues nunca es correcta esta violencia, ¿no? Ha habido en los esfuerzos de evangelización del cristianismo, del catolicismo, muchos métodos. En particular cuando llegaron al nuevo continente, nosotros estamos aquí en el nuevo continente, en México,
siglo XVI llegaron españoles y de muchas otras naciones a conquistar. Y curioso porque conquistar no era solo dominar la tierra y, vamos a decir, llevarse el oro, que también sucedió, pero ¿por qué quisieron estos conquistadores también ser evangelizadores? De hecho, sabemos, llegaron y celebraban misa. Ujú. ¿Por qué sentían este deber de convertir a la gente? Y a veces lo hacían incluso a la fuerza, a veces cometiendo abusos. ¿Por qué? ¿Por qué no se conformaban quizá con conquistar? Pues yo creo que es, o sea, en cuanto a evangelizar, creo que es muy importante y es algo que surge obviamente en un corazón de un católico ferviente, no solo ellos, todos como católicos fervientes tendríamos que tener ese profundo deseo de que los demás conozcan la verdad. Si nosotros estamos convencidos de que tenemos la verdad del Evangelio que nos va a salvar nuestra alma, no solamente la parte de salvación del pellejo, sino sobre todo el alma, entonces surge ahí esa necesidad de decir que conozcan el Evangelio. ¿Por qué? Porque si era nuevo para ellos, nadie les había predicado a Jesucristo. Entonces, pues surge de ahí. Me tocó, cuando era yo prefecto en el seminario en la Ciudad de México, en el Ajusco, fuimos a la catedral y ahí a un lado están las ruinas del Templo Mayor, ¿no? de los aztecas. Y una de las piedras, se ve que por ahí ha habido una iglesia, una de las primeras catedrales que se habían hecho en la Ciudad de México, y tenían la piedra un poco volteada de lado y se veía como era la base de una pirámide y se veía la forma de una serpiente, que adoraban al dios serpiente, a la serpiente emplumada, ¿no? Entonces decían, es que cuando llegaron los españoles, los convirtieron a la fuerza, pero muchos de los indios realmente no se convirtieron. Entonces, como les iban a hacer ir a la iglesia, ellos metieron a sus dioses al templo católico. Estaban en las columnas, debajo de las columnas, pero ahí estaban. Ujú. He escuchado también que en la Catedral de Mérida, en la parte de arriba, hay también una serpiente, Quetzalcóatl, ¿no? Esa yo no la he podido ver, pero dicen que ahí está. Entonces, como que realmente los indios no se convertían tan fácilmente. Yo creo que ninguno de nosotros cambiamos fácilmente de ideas, pero es curioso ver cómo, pues al parecer sí se usó mucho la fuerza, ¿no? Para convertirlos y eso yo creo que en ningún momento es aceptable, ¿no? Tanta obligación. No, claro, obviamente a fuerzas no podemos imponer ninguna fe, pero también hay que ir a todos los religiosos que vinieron de España a evangelizar y que de hecho ellos mismos no imponían la fuerza, sino muchas veces eran los que defendían a los indios de la fuerza que le estaba imponiendo el poder temporal, ¿no? Creo que uno de los motivos por el cual querían identificar conquista de la tierra con también conversión hacia el catolicismo es que querían unificar un reino, ¿no? Y hay que entender también que los reyes católicos vienen de una lucha que duró siglos en España para unificar España en un solo territorio contra los musulmanes también, ¿no? Fue una lucha muy fuerte y de muchos siglos y por lo tanto, otra vez, en aquella época, el reino se identificaba con la religión y por lo tanto, si yo llegaba a un lugar a conquistarlo, pues no simplemente conquistaba la tierra, sino que también imponía este tipo de religión. Creo que el gran cambio, el gran switch que hubo para de verdad que esa evangelización fuera aceptada desde el corazón fue la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que en 1531 comienza una evangelización desde la maternidad, desde la bondad, desde el hacerse como el otro, como nos enseñó Jesucristo, ¿no? No me acuerdo exactamente la cantidad, pero el número de lo que se llamaban católicos en aquel entonces de los indios creció exponencialmente. También creo que vale la pena, para los que nos escuchan, hacer un poco la comparación de cómo fue la conquista que hicieron los españoles, para los que hablamos en español, y los que hicieron, pues no sé, los franceses o los ingleses de Estados Unidos para arriba, ¿no? ¿No es alguien de ustedes tiene alguna comparación sobresaliente sobre esto? Sí, los ingleses no llegaban a inculturizar a los indios, sino que llegaban a echar a los indios. O sea, ellos no asumían, no había mestizos dentro de ellos. O sea, no había ingleses que se casaran con los indios de una manera constante, pues. En cambio, los españoles sí. Los españoles no denigraban al indio como si no fuera digno de casarse, como si fuera, pues, alguien que es menos digno que yo, que soy persona, ¿no? Los españoles, en ese esfuerzo y en esa lucha que tuvieron, obviamente hay de todo, pero como corriente general, aceptaban al indio como lo que es, como un ser humano, ¿no? Y por lo tanto hubo mestizaje. En cambio, en Estados Unidos hubo masacre y hubo
holocausto de los indios, y por eso hoy en día quedan tan pocos indígenas en Estados Unidos. Que ahí no fueron los católicos, ¿no? Los que fueron a evangelizar, sino los anglicanos, ¿no? No echando la culpa a los anglicanos, pero era una forma de pensar un poco distinta a la del catolicismo. Y otra vez, creo que hay que distinguir los católicos de el poder político que en aquel entonces se identificaba con una religión católica. Y estaban los reyes católicos, Sí, sí, ciertamente. Pasando a otro tema, la Inquisición, que estamos hablando de estos siglos, siglo XVI, XVII. La Inquisición, pues lo que hemos escuchado, ¿no? Que la iglesia tomaba gente que era acusada de brujería o de escribir libros con herejías y los quemaban. Y quemaban a miles de personas, es lo que hemos escuchado. ¿Es verdad que la iglesia quemaba gente por ser bruja o por escribir libros malos? Obvio que no. Obvio que no, porque otra vez, cuando uno va a la historia, uno se da cuenta que ni siquiera la iglesia era la que ejecutaba una sentencia en este caso, sino que era el poder político, ¿no? Sí hubo personas y hubo abusos, como siempre, otra vez, el corazón humano pues peca y el corazón humano es defectuoso. Pero hay que ir a las estadísticas, ahorita no las tengo a la mano, si usted, que es un gran investigador y estudioso, si lo tiene ahí, pero es muy fácil decir miles de personas, incluso cientos de personas. Oye, ¿cuánta gente fue condenada en la Inquisición aquí en México? ¿Y por quién fue condenado? Sí, yo lo que más o menos había leído hace unos días es, por ejemplo, dice que miles, y para comenzar en España en esos siglos, 300 años, fueron juzgadas igual como 300 personas, no muchas, y fueron ejecutadas. O sea, la sentencia la daba la iglesia, pero quien realmente hacía cumplir la sentencia era el Estado, y fueron unas 49 personas, no son los cientos o miles de personas que a veces nos hacen creer. Se me hace curioso también el dato de que la iglesia no solo condenaba a personas, sino condenaba libros, ¿no? Existe el índice, y lo puede buscar en internet, el índice de los libros perdidos. Prohibidos. Se me hace un poco curioso que la iglesia prohíba libros o le esté diciendo a la gente qué puede leer y qué no puede leer. Como que hoy en día eso no pegaría y hasta la gente se reiría e irían a buscar esos libros, ¿verdad? Seguramente ya lo están buscando en Google ahorita mismo, ¿no? Vamos a buscarlo. ¿Por qué la iglesia prohibiría libros? Yo la veo como una madre, ¿no? Una madre que quiere pues educar a su hijo. Sobre todo, pues vemos cuando están creciendo. Pues sí, una mamá tiene todo el derecho para decir qué puede ver el hijo y qué no. Simplemente lo deja, haz lo que quieras, ¿no? Es un proceso de educación que al final lo tiene que llevar a libertad. Pues así lo veo yo. Sí, también en ese momento la misma formación intelectual estaba en manos de ¿quién? De la iglesia. No era como hoy en día que es el Estado quien aprueba que esta forma de educar sí se puede llevar adelante y que incluso aquí en México la iglesia, por ejemplo, tiene un permiso de parte del Estado de impartir la educación. No es que antes pues cada estado tenía lo suyo, era la iglesia la que custodiaba también la formación incluso intelectual y después ¿quiénes leían? Pues era poquísima gente. Poquísimos los que sabían leer, entonces ese saber leer pues obviamente era para los intelectuales y de ahí podían surgir diversas ideologías, que es lo que la iglesia quería evitar para después no llegar y amotinar a la gente. Y ahorita que dijo lo de cómo el gobierno pues da los libros, también yo me preguntaría ahorita, ¿verdad? O sea, también se nos prohíben libros porque dicen que etcétera, etcétera, pero también se nos imponen libros. Y yo creo que eso es bastante grave también, igual que fue en aquel entonces, ¿no? ¿Dónde se impondrían libros hoy en día, por ejemplo? Por ejemplo, en las escuelas que te imponen ciertos textos que tienes forzosamente que hacer de ciertas ideologías, en concreto la ideología de género, que tienes que meterlos forzosamente, ¿no? Y pues es algo que también está violentando una libertad interior y una libertad de conciencia, ¿no? Que creo que tenemos que estar muy atentos también. Sí, uno de estos libros... Paso ya un poco rápido porque nos quedan unos 4 minutos. Uno de estos libros prohibidos fue el de Galileo Galilei, un caso muy controvertido en el que él pues defendía lo que hoy en día todos sabemos, que no que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Le prohibieron su libro y además lo condenaron a muerte, pero como abdicó de sus ideas, nada más le dieron prisión, ¿no? Por el resto de su vida. ¿Qué pasa con este caso Galileo? ¿La iglesia se equivocó o no se equivocó? ¿Qué estaba defendiendo la iglesia? Estaba defendiendo un pasaje en concreto, ¿no? Un pasaje de la escritura donde dice que Moisés levantaba las manos y entonces el sol se paraba, ¿no? O sea, si era así, ¿no? Ya no, ahorita ya del libro de Josué, pero sí. El libro de Josué, que levantara y el sol se paraba.
Entonces la iglesia deducía entonces que el sol más bien iba alrededor de la Tierra, pero obviamente ese libro está escrito con los conocimientos científicos de aquel entonces, ¿no? Y hay que juzgarlo así desde ese punto de vista. Entre otras cosas que defendía la iglesia, es un simplificarlo, pero también hay que ver qué pasaba, qué actitudes había de parte de la iglesia, qué actitudes había de parte de Galileo, sin justificar el que haya sido condenado por una idea que además terminó siendo verdadera, ¿no? Sí, a raíz de eso como que parece que la iglesia está, lo hemos tocado en otro episodio, que la iglesia está en contra de la ciencia. Y pues yo digo, la teoría que defendía en este caso Galileo venía de Nicolás Copérnico, que si no me equivoco fue un sacerdote polaco. ¿Verdad? Entonces, no es que la iglesia no está en contra de la ciencia. Lo que yo un poco me di cuenta leyendo este caso Galileo, es que Galileo decía, sí, el sol es el centro y la Tierra gira alrededor, pero las pruebas que él daba eran incorrectas, no eran las pruebas correctas, entonces no se podía comprobar en ese momento lo que él decía. Entonces la iglesia le dijo, no lo enseñes como algo fijo, sino todavía proponlo como una teoría. Y él seguía, ¿no? Y de hecho fue en que publica en 1632 el libro, y en el 33 le hacen el juicio, pero porque él enseñaba, es lo que dice la actitud, él decía, ya está probado, pero él todavía no podía dar las pruebas correctas para que dejara de ser teoría y pasara a ser ya el hecho, ¿no? Como tal. Sí, es que defender una teoría como un hecho, pues como que no, ¿verdad? No, como que no pega. Ni la de la evolución, ni... Confer a la temporada pasada. Pero, y bueno, después hace poco, el Papa Juan Pablo II, también sacerdote polaco, como Copérnico, una vez que fue nombrado Papa, si no me equivoco, en 1992, él pidió revisar el caso Galileo y le levantó la sentencia, dijo que Galileo no es culpable. Yo no alcancé a meterme tanto en el documento, pero, o sea, dice, no es culpable de esto y pide disculpas, ¿no? Que pues se le pide mucho hoy en día a la iglesia que pida disculpas y reconozca sus errores, sus atropellos en algunos momentos, como en la conquista y en esto de la Inquisición. ¿Y la iglesia lo ha hecho o no lo ha hecho? Claro que ha pedido muchas veces disculpas y seguirá pidiendo todas las veces que haga falta disculpas, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, pues la iglesia no tiene miedo de reconocer sus errores. Muy bien. A ver si nos alcanza un minuto. También el caso de la Inquisición se me hace muy curioso, el de Santa Juana de Arco, que fue quemada, no nada más juzgada por la Inquisición, sino quemada, muere como hereje, pero años después la nombran santa. ¿Cómo puede ser esto posible? Otra vez, la Inquisición y el poder político pues estaban muy unidos, ¿no? Se da una guerra donde había pues dos poderes, como en toda guerra, y pues resulta que no les convenía que estuviera y la llevaron por ese camino, obviamente erróneo, y con los estudios pues con mentiras también, con manipulaciones, pero quien ejecuta la sentencia, como usted lo dijo antes, es el poder político, no el poder de la iglesia. Pero estaban tan entremezclados que por eso es tan importante seguir manteniendo y defendiendo la independencia de la iglesia, del poder político y del político de la iglesia, ¿no? No podemos tener esa interrelación porque la historia nos ha enseñado que no termina en nada bueno. Bien, muy bien, pues estamos ya entonces, ya se nos acabó el tiempo, está a punto de sonar en 10 segundos el cronómetro. ¿Tienen ustedes alguna frase con la cual resumir estas ideas sobre la Inquisición, los errores de la iglesia, las disculpas de la iglesia? ¿Qué nos dejan un tweet? Yo invitaría, no te quedes con lo que dicen que dice la iglesia, vea lo que dice la iglesia. O sea, lee las fuentes de la iglesia. Yo diría, cada cosa, cada teoría hay que verla en el contexto histórico-cultural. Yo diría que hay que aprender de nuestros errores. Muy bien, muchísimas gracias por estas frases. Y sí, a seguir leyendo los documentos porque pues a veces nos quedamos con los artículos que salen en las noticias, los encabezados de lo que dicen que dijo el Papa y no profundizamos, pues a profundizar la fe. Cristo Rey nuestro. Venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.